Vamos a conversar con el colega periodista Luis Enrique Araujo. Él trabaja para el Sistema de Medios Públicos Nacional. Queremos hablar con él sobre el tema del ejercicio de la profesión. Primeramente, en el marco de esta celebración del Día del Periodista, y quisiéramos conocer tu posición. ¿Cómo crees tú que se está ejerciendo la profesión en estos momentos? ¿Hay hegemonía comunicacional, sí o no, en el país? Bienvenido a Bajo la Lupa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y en efecto, como tú mismo lo acabas de preguntar, en mi parecer, supuesto que hay una hegemonía comunicacional radicalizada sobre todo a nivel internacional que tiene sus principales consecuencias en estos momentos en Latinoamérica y sobre todo a controlar a los pueblos y a los movimientos sociales del mundo a través de la información. Te puedo comentar que, por ejemplo, en la Universidad Bolivariana hay un profesor que se llama Luis Roberto García. Él ha hecho una investigación de las conexiones que tienen medios de comunicación internacionales con emporios de producción de armas, por ejemplo, o emporios de producción de alimentos. Resulta que las principales industrias de las armas bélicas en los Estados Unidos tienen a su vez acciones en medios de comunicación, por ejemplo, como el New York Times, y a su vez a través de fundaciones tienen participación en las acciones de medios en Latinoamérica. Es decir, los grandes emporios económicos tienen decisión directa en medios de comunicación en Latinoamérica, lo que demuestra es que ha ido creciendo un monopolio internacional que tiende al control de la comunicación, de la información, para utilizarlo como instrumentos de control y de dominio público. Este hecho, por supuesto, que nosotros lo vivimos aquí diariamente en nuestro país, tiene sus principales consecuencias en el manejo que le dan estos medios de comunicación a hechos que sin duda son muy importantes para todo un país, como por ejemplo el manejo que le dan los medios de comunicación al tema de cómo controla el Estado los recursos energéticos, o cuál es el control que tiene países, por ejemplo, como Bolivia o como Paraguay, sobre sus principales recursos hídricos. Es decir, estos medios influyen en el control de esa información para utilizarla como un instrumento de guerra permanente contra la conciencia de los pueblos. Luis Enrique Araujo, colega periodista quien trabaja para el Sistema de Medios Públicos Nacional del país. Según lo expuesto por ti, la influencia en el manejo de las comunicaciones en el país ha sido por organismos internacionales. Sí, gran parte de las matrices de opinión que se promueven no solamente en Venezuela, sino en varias partes del mundo, sobre todo aquellos países que tienen recursos energéticos o posiciones estratégicas geográficas de interés para los Estados Unidos, tienen mucha influencia de medios de comunicación internacionales sobre las acciones que ocurren en el país. Por ejemplo, recordemos lo que pasó hace poco en Venezuela con el tema de las elecciones en España, cómo atacar a Venezuela era parte de una campaña política de un sector en España para poder ganar adeptos, es decir, utilizan la comunicación como un instrumento de control y dominación. Y no solamente lo decimos acá en esta entrevista, el profesor Carlos Lanz ha desarrollado varias investigaciones al respecto y se habla ya de lo que es la guerra de quinta generación, que no solamente la utilización de los medios de comunicación tal cual como los conocemos, sino los medios de comunicación tecnológicos y las redes sociales. Vemos nosotros hoy en día como el Twitter, como las redes sociales como Facebook, entre otros, son utilizadas para generar propaganda de desestabilización en ciertos sectores de la población. Recordemos nosotros que con el hecho de las guarimbas el año pasado se comenzaron a publicar fotografías por la web que eran hechos que habían acontecido en Chile o que habían acontecido en Asia y que eran transmitidos a través de estos medios web, que eran situaciones que se generaban en Venezuela, agresiones de militares contra estudiantes, entre otros hechos. Y aquí un sector de la población creyó que era cierto. Incluso a nivel internacional todavía hay personas que creen que esas agresiones que se ven en esa fotografía fueron acá en Venezuela, cuando realmente procedían de los acontecimientos de Chile, cuando los estudiantes estaban luchando por reivindicaciones en el ámbito educativo. Es decir, estos medios de comunicación nacionales e internacionales manejan esta información con el fin de manipular la realidad, lo que acontece en estos lugares,
para luego utilizar esa información como arma de control hegemónico. Luis Enrique Araujo, acá con nosotros en Bajo la Lupa, a través de Encuentro 88.7 en el estado Nueva Esparta. Hay un trabajo que yo quiero hacer referencia y quiero tu posición, que salió publicado en el Diario Nacional, en una parte que habla sobre el tema comunicacional. Dice que Nicolás Maduro ha acelerado el proceso creando medios públicos y le otorga más recursos. En el año 2014 recibieron 5,37 millardos de bolívares, más que el presupuesto 2015 de los ministerios. Yo quisiera tu posición y la inversión que ha hecho el gobierno en el sistema de medios públicos. Bueno, en primer lugar te digo que no conozco en específico el tema administrativo y no conozco tampoco esa investigación que publicó el periódico El Nacional que tú mencionas, no, desconozco totalmente. Lo que sí te puedo decir es que sí se ha visto y se ha observado que ha venido generándose en los últimos años una inversión constante al desarrollo de medios comunitarios y medios alternativos. No solamente el sistema de medios públicos, sino medios comunitarios alternativos. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta que realiza el Estado venezolano a esa de medios de comunicación que buscan controlar a la población a través de sus mensajes que en muchas ocasiones están manipulados. Por ese motivo, una de las iniciativas principales, que no es solamente el presidente Nicolás Maduro, sino que fue también una práctica constante del comandante Hugo Chávez, luego del golpe de Estado mediático, que empezó mediático, pero luego otros actores en el mismo. Ese golpe de Estado demostró la importancia de que el pueblo venezolano tenga bajo su control, bajo su propio manejo, medios de comunicación que le permitan no solamente informar lo que acontece en el país ni fuera del país, sino también lo que acontece en su comunidad, en su localidad, para de esta manera poder ir solucionando sus propios problemas. Nosotros estamos acostumbrados a tener unos medios de comunicación que con sus matrices de opinión, con su hegemonía que realizan a través de la información y de la noticia, controlan el hecho social. Es una reflexión que se obtiene de los propios trabajos de Gramsci, quien controla el imaginario social, controla el hecho social. Una respuesta para ello es que estos medios comunitarios cada vez con mayor fuerza tengan la posibilidad de difundir sus propias necesidades concretas, locales, para que de esta manera ese pueblo, esas comunidades se organicen y respondan en la solución de las mismas. Es más, y debería existir leyes que hagan que estos medios cada vez sean más autónomos, tengan su propia forma de financiamiento, a fin de que sea una garantía de disidencia ante los ataques constantes o las matrices constantes que se realizan. Quiero destacar un hecho, ¿no? Nosotros en el año 98 aprobamos la Constitución, una Constitución protagónica del pueblo. Esa participación protagónica hoy en día no ha llegado como debería ser a los medios de comunicación. Esa participación protagónica va a ser posible en la medida de que el pueblo se empodere de estos medios de comunicación alternativos y comunitarios. Y esa es la clave para que la comunicación se haga participativa y protagónica. Debe haber mayor participación y mayor apoyo del Estado a estos medios alternativos y comunitarios. Luis Enrique Araujo, del Sistema de Medios Públicos Nacional. En el país ha habido una polarización política, pero yo quiero tocar el punto comunicacional. ¿Entró la polarización también en la carrera del periodismo en el país? Bueno, fíjate, primero hay que partir de una realidad. La discusión sobre la objetividad de la noticia. Es imposible que sea objetiva por el simple hecho de que las crea un sujeto, y al crearle un sujeto, lo va a hacer con sus connotaciones, lo va a hacer con sus condiciones y toda su formación filosófica, académica, política, social, se va a ver reflejada en cómo ve al mundo, en su ontología. En este sentido, es prácticamente una contradicción exigirle a un sujeto que sea objetivo con los acontecimientos, cuando sabemos que una tiene mil formas de ser vista. Desde mi punto de vista, en mi opinión particular, yo te puedo asegurar que el periodismo, desde que nació, tiene una deuda histórica, no solamente con sus pueblos, sino con la ética que ellos mismos, la misma carrera, ha tratado de hacer relucir. ¿Por qué tiene una gran deuda con la ética y con los pueblos? Porque el periodismo ha estado subordinado, según lo que dice Marshall McLuhan, de que el medio es el mensaje. Los periodistas han estado subordinados a los medios de comunicación. Ese hecho ha generado de que se pongan del lado de los que manejan los poderes económicos. Este hecho
es el fundamental que hay que entender para darnos cuenta de que los periodistas, sobre todo que trabajan en medios privados, están constantemente bajo la directriz de sus jefes de prensa, que a su vez obedecen a los intereses económicos. Ahora, en el caso de los periodistas, de los medios públicos, tenemos que entender en primer lugar qué es lo público, ¿no? ¿Quiénes son los que lo controlan? Efectivamente, el Estado venezolano tiene una serie de medios de comunicación con los cuales se difunden las acciones de gobierno, porque lamentablemente aquí por muchos años y de hecho no se transmite muchas de las realidades concretas de los logros sociales que los periodistas están ejerciendo también profesión de acuerdo a estas polarizaciones. Bueno, en el caso de los medios públicos surgen por la necesidad de que estos den cobertura y difundan las acciones de gobierno. Esta situación en el país, que sigue siendo estudiada por miles de comunidades en el mundo, que se generó a raíz del golpe de Estado del año 2002, ha generado que haya cierta polarización en el ámbito comunicacional. Una polarización que obedece a la necesidad de que el Estado venezolano pueda hacer conocer a la mayoría del país los acontecimientos y los logros sociales que todavía se están conquistando. Por ejemplo, te puedo dar fe de que muchísimas de las actividades donde yo voy, de entrega de viviendas, de impulso a nuevas obras o de entrega de recursos a las comunidades para sus proyectos socioproductivos, puedo hablarte de que en un 100% casi nunca se observa la presencia de un medio privado de comunicación. Que porque no lo dejan entrar, no le permiten el acceso a la información pública, porque es lo que han señalado a nivel nacional muchos representantes de medios. Mira, desde mi punto de vista, mi opinión obedece a una política comunicacional de estos medios privados de comunicación que tienen como principio fundamental no transmitir los logros en materia social que sigue alcanzando el gobierno nacional. Un hecho que es sin duda una violación a la Constitución. En ese sentido nosotros creemos, bueno, particularmente yo, Luis Enrique Araujo, pienso de que se comete un atropello contra la verdad, contra la realidad que vive el país. Se trata de difundir más lo negativo que lo bueno, e incluso en lo bueno buscan lo negativo para de descalificarlo. Este hecho, por supuesto, genera la polarización de periodistas que, entendiendo las circunstancias políticas e históricas que viven en este momento, deben definir su posición ante la realidad de lo que ocurre en el país. Y esta situación ha generado que en nuestros medios de comunicación se le dé un combate constante por difundir la realidad o esa otra parte de la verdad que es oculta en esos medios privados de comunicación. Luis Enrique Araujo, ¿tú estás agremiado al Colegio Nacional del Periodista o hay un organismo que se creó, no sé qué habrá pasado, nos lo puedes aclarar, que lo manejaba Marcos Hernández, si mal no recuerdo, de Periodistas por la Verdad? Por supuesto que así como hay movimientos estudiantiles, movimientos de abogados, movimientos de profesionales, etcétera, movimientos de estudiantes, también hay movimientos en el ámbito de la comunicación. Ahí han surgido muchísimos. Ahorita recuerdo uno de comunicadores alternativos, también el movimiento por el periodismo necesario, también el movimiento Periodistas por la Verdad, que han sido más bien organizaciones que surgen en respuesta a la realidad hegemónica que promueven algunos medios privados en el país y que tienen su principal centro de reuniones y de manipulación de la realidad en el Colegio Nacional de Periodistas. ¿Por qué digo esto? Porque esta institución que surgió en un momento histórico, promovida por la izquierda revolucionaria, cuyo fin era resguardar los intereses y los derechos de los comunicadores sociales, se convirtió con el surgimiento de la Revolución Bolivariana en una institución para atacar constantemente las obras de gobierno. En ese sentido hemos visto cómo ante circunstancias difíciles como el golpe de Estado, este colegio no se pronunció cuando los medios de comunicación privados pasaban miquitas mientras estaban arremetiendo contra el pueblo de ese golpe de Estado. Este colegio no hizo prácticamente nada. Hecho que evidencia carencias en la ética, en las prácticas del periodismo de quienes están en esta organización. Lamentablemente se ha convertido en una institución con fines políticos partidistas, pero de la oposición venezolana. Ni siquiera se escuchan otras voces disidentes, que este colegio fue tomado también durante los últimos años que vivió el pueblo venezolano con los gobiernos de Cocopellanos, fue tomado por esas mismas élites que dominaban el país para controlar las voces disidentes que surgían en el pueblo venezolano.
hoy en día esta institución lamentablemente no responde por los intereses de los periodistas. De hecho, y en muchas ocasiones me han pasado comunicados, correos por internet que dicen solicitando ayuda a periodistas que tienen alguna enfermedad, solicitando también algún apoyo en temas de salud, de cualquier otra índole, porque no existe un gremio que realmente reivindique los derechos de los trabajadores de la comunicación, y el que existe está preocupado más bien por la toma del poder político a favor de la oposición que por los intereses de sus agremiados. En ese sentido surgen estos movimientos políticos de periodistas a fin de poder crear una institución que realmente vele por los derechos de los trabajadores de la comunicación, que somos igual que cualquier otro trabajador de una panadería, de una carpintería, por supuesto con una responsabilidad social importantísima, pero que también tenemos necesidades como la tiene cualquier otro trabajador, y que lamentablemente este colegio no ha sido garante de esos derechos. Luis Enrique Araujo, agradecemos de verdad tu entrevista el día de hoy. Despídete de la audiencia de Encuentro 88.7 del programa Bajo la Lupa y del Estado Nueva Esparta. Bueno, en primer lugar agradecemos a esta conversación que acabamos de sostener, y el llamado es para que todos los días no dejemos simplemente que nos informen o que nos desinformen, que seamos nosotros mismos quienes accedamos a la noticia, accedamos a la información, busquemos la verdad y no dejemos que sean estos medios ni de un lado ni del otro quienes nos digan qué es lo que debemos hacer, sino que nosotros mismos sepamos la verdad, la realidad, porque en la medida de que conozcamos más, de que tengamos mayor información y tendremos más autodeterminación y más capacidad de juzgar políticamente lo que ocurre en el país. Ese es el llamado que hacemos humildemente desde nuestra trinchera de lucha, que son estos medios de comunicación. Un abrazo. Un abrazo. Gracias de verdad por tu participación. Era Luis Enrique Araujo, el periodista del Sistema de Medios